de Weimar, Alemania, de 1919 y de Austria de 1920. Y nosotros también sabemos que en el derecho público provincial hubo algunos atisbos de constitucionalismo social, incluso con la reforma constitucional de Tucumán de 1907, seguida posteriormente por la Constitución sanjuanina de 1927, la Constitución entrerriana de 1933, y sabemos que en el derecho público argentino conocimos la idea de la inclusión del constitucionalismo social a través de lo que fueron las constituciones nacionales de 1949, también en la Constitución Nacional de 1957 y sobre todo en todo el derecho público provincial argentino a partir de la sanción de las nuevas constituciones sancionadas a partir de 1957. Es decir, señor presidente, que nadie discutía la necesidad de la reforma, porque todos estábamos contestes en que necesitábamos una norma jurídica, la ley suprema, que expresa el derecho fundamental de organización, como dice Sánchez Agesta, llevada precisamente a su máxima expresión para fundar lo que es un programa máximo de gobierno, como dice Sánchez Viamonte, y porque necesitábamos necesariamente una nueva interpretación de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad y de lo que es el Estado. Es menester entonces decir que sobre el tema de la necesidad de la reforma ni las fuerzas políticas, ni las fuerzas sociales, ni los universitarios de Córdoba manifestaban duda alguna, que en el resto del derecho público provincial argentino esto se ha llevado adelante, y lo decimos como homenaje a esas provincias hermanas, con la sabiduría política y jurídica del caso, donde fuerzas políticas antagónicas entendieron que el único camino posible es el camino de la transacción fundamental para expresar ese pacto fundamental del cual hablaba Alberdi. Ellos tuvieron esa sabiduría política. Nosotros también estamos convencidos que Córdoba va a dar este ejemplo al resto de la República, y sabemos que Córdoba nos está mirando en tal sentido. ¿Qué decir, aunque esto fue más discutido, señor presidente, sobre el tema de la oportunidad? Vamos a decir sucintamente que el tema de la oportunidad tiene que ver con la legitimidad, con la vigencia de las libertades públicas, con la paz pública, para que aquel debate que es necesario encuentre su cauce permanente en un momento determinado de la historia de la sociedad de un pueblo. Y nosotros queremos preguntar a todo el mundo, ¿cuándo en la historia de Córdoba nosotros hemos advertido mejor vigencia de las libertades públicas que bajo el gobierno del doctor Eduardo César Angelós? Nosotros queremos saber si el juramento constitucional que hizo acá ante la honorable legislatura Angelós, en el sentido de que acá íbamos a vivir la aventura de la libertad, no se ha cumplido. Queremos saber qué fuerzas obreras y sociales de Córdoba no pudieron llevar adelante sus reclamaciones en todo este periodo. Queremos saber qué medio de expresión encontró alguna cortapisa por parte de los órganos del gobierno de Córdoba. Queremos saber qué ciudadano no se pudo sentar o parar en cualquier plaza de la República para hacer todo tipo de críticas a este gobierno. Por eso acá hay que entender que la democracia es el consenso de la mayoría, pero también el respeto de la minoría, y fundamentalmente hay que respetar las libertades de expresión. No le tenemos miedo a la crítica, tampoco esta convención puede tener miedo a una opinión cualquiera que sea, del gobernador o de cualquier ciudadano. Sobre eso se asienta la democracia. Y Voltaire decía con toda claridad que yo no puedo compartir la idea de quien está a mi lado, pero daría la vida por permitir que él la pueda hacer presente. Y este es el lenguaje eterno que nos han dejado los que han luchado por la libertad, por la democracia. Nosotros tenemos que tener esa misma convicción, señor presidente. Pero quiero hacer referencia también a otros aspectos. Se ha hablado de la transacción, se ha hablado de los pactos políticos. Nosotros queremos decir que la legislatura de la provincia de Córdoba, a través de la sanción de las leyes 7.420 y 7.451, en cumplimiento del proceso preconstituyente previsto por nuestra Constitución, llevaron adelante la sanción de estas leyes que establecieron la oportunidad y la necesidad de la reforma. Queremos decir que la legislatura ha dado un ejemplo supremo al establecer la idea del sistema DON, porque sabíamos que con la representación de otras minorías iba a estar perfectamente representado el espectro político de Córdoba. Y a esta misma idea de la transacción y de la idea de que nosotros necesitábamos una constitución que simbolizase la unión suprema de los cordobeses para
el futuro, apuntó también la idea de la lista única lanzada por el gobernador de Córdoba, Angelós, en expresión de la suprema arquitectura política que es necesario para llevar adelante nada menos que la sanción de una carta constitucional. En cuanto a las expresiones a veces mal interpretadas de otros convencionales, queremos decir, a la Unión Cívica Radical le guía nada más que el respeto absoluto por los otros miembros de las bancadas aquí representadas y de las otras fuerzas políticas y sociales de Córdoba. No existe ninguna mala intención, ninguna intención secundaria, ninguna intención mezquina. Ninguno de nosotros deja de tener el más alto respeto, no solo por las otras fuerzas políticas de Córdoba, sino por cada uno de los señores convencionales. Era menester que hiciéramos nosotros estas afirmaciones para decir sencillamente y finalmente que lo único que queremos es exhortar al resto de los convencionales a que llevemos adelante el histórico mandato del pueblo de Córdoba, por el cual vamos a ser juzgados haciendo la Constitución para el siglo XXI que Córdoba nos está reclamando. Nada más. Tiene la palabra el señor convencional Capdevila. La presidencia quiere manifestar, con todo respeto a la Asamblea, quiero recordar que no hay ningún asunto en consideración, que tampoco se ha declarado libre el debate. Por ese motivo, respeten el uso de la palabra al presidente. Por ese motivo es que le estoy recordando a la Asamblea esta situación y le otorgo la palabra conforme la ha solicitado al señor convencional Capdevila. No va a hacer uso de la palabra. El plan de sesión. Tiene la palabra el señor convencional Serafini. Señor presidente, yo le agradecería al señor convencional que me permita 2 palabras nada más, y tiende precisamente a convocar a la reflexión. No escapa tampoco a mi tentación de hacer un gran discurso o de expresar mis ideas. Hemos escuchado aquí muy buenas lecciones de civismo, de política, de derecho constitucional, pero quería justamente preguntar a la presidencia qué tema se está tratando y qué tema está en debate. Si no hay ninguno, señor presidente, yo creo que debe cerrarse el debate. Así lo mociono. En consideración de la Asamblea, tiene la palabra el señor convencional Maqueda, que la había solicitado con anterioridad. Señor presidente, le agradezco el uso de la palabra. Adelanto la opinión con respecto a la propuesta del convencional Serafini favorable en todo el sentido de su propuesta. Primero me pregunto si hay algún tema en debate, sino qué es lo que estamos haciendo, porque usted dijo que no ha estado libre el debate. Después que esclarezcamos este tema, me parece que si no hay más oradores en la lista de oradores, debemos cerrar la lista de oradores y finalmente pasar a votación el tema. Por lo tanto, le pediría a la presidencia que me leyera la lista de oradores para saber quiénes están anotados en ella, y si no hay más, yo también voy a adherir a la moción del convencional Serafini que cerremos el debate. Ahora, el único orador que estaba anotado con anterioridad era el diputado convencional Roger. Pido a que se le ceda la palabra al diputado Roger a los fines de que se exprese. Decía con lucidez: españoles a las cosas. Yo traslado a la convención la inquietud orteguiana. Yo no sé si alguna bomba reciente o alguna bomba lejana ha perturbado mi entendimiento, pero yo no sé concretamente todavía qué estamos discutiendo aquí,
e inclusive yo no sé si a la primera minoría, y no doy consejos, le conviene seguir sumergiéndose en esto que puede convertirse en un irreversible y áspero debate político, y que concretamente, si lo analizamos con honestidad, no es precisamente para lo que nos ha elegido el pueblo de la provincia, que no es sino básicamente para reformar la Constitución vigente. Yo entiendo que con prudencia, con habilidad política, con sagacidad, para evitar esto que estamos viviendo, el convencional Torres no planteó concretamente una cuestión de privilegio por el escándalo que hubiera significado que esta convención considerara si son o no agraviantes, legítimas o no legítimas, las expresiones que habría vertido por un canal televisivo el titular del Poder Ejecutivo. Yo no veo entonces que esté planteada acá la cuestión del artículo 66, inciso sexto del reglamento. Tampoco veo que se haya hecho uso de las atribuciones que establece el artículo 105. Entonces, concretamente, insistiendo con lo que dijo el constitucional Maqueda, no tenemos concretamente tema lícito de debate reglamentario, porque en definitiva lo más que se podría llegar a votar, señor presidente, es que estamos trabajando bien o que estamos trabajando mal, y a menos que seamos estúpidos, jamás vamos a suponer que la convención va a decir que está trabajando mal. Eso lo va a decidir el pueblo de la provincia cuando le proporcionemos nuestro trabajo confeccionado y serio. Por eso, señor presidente, me adhiero a la petición del convencional Serafini de que se cierre el debate, porque acá no hay concretamente ningún tema en discusión. Señores convencionales, no habiendo más asuntos que tratar, invito al señor convencional Amelotti a arriar la bandera nacional del mástil del recinto y a los señores convencionales y público en general a ponerse de pie. A tu izquierda. ¿Ya está acá? Yo lo que quería simplemente era decirles eso, porque si vamos remitiendo muchos artículos para ser consultados, quizás lleguemos al final y vamos a tener que rever bastante. Yo trataría de que este artículo se trate de lograr una redacción ahora, si podemos tratarlo. Yo creo que acá no hay nada que consultar porque es atribución de esta comisión decidir con esto y en todo caso el problema es dónde se lo ubica. Yo simplemente traigo el despacho de la comisión número 9, la redacción de eso prima porque tiene el voto mayoritario. Es decir, solamente se opone la UDC que se opone a esto y a lo otro, digo, que esta institución nada más. Vamos a tener que hacer un doble, si hacemos lo que dice Capdevila, vamos a tener que hacer un doble incorporación en la Constitución. Yo creo que dejándolo en el campo de las atribuciones del Poder Legislativo, sistemáticamente tenemos resuelto el problema sin necesidad de hacer una incorporación y una superposición. Exacto. Yo me adhiero a lo que dice. Siendo
imponerse a favor de los funcionarios durante el desempeño de sus cargos. Punto. A consideración. De servicios de la administración y la creación de empresas públicas y sociedades del Estado, así como la creación y establecimiento de bancos y otras instituciones de crédito y ahorro. ¿Consideraciones? Aprobado. Sí, eso es creación global. O sea, creación anti-global. Entonces, repito, presidente. ¿Por qué no la de la propuesta? Legislar sobre la descentralización de servicios de la administración y la creación de empresas públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro. A consideración. Está el 5. Dictar normas generales sobre preservación del recurso suelo urbano y el ordenamiento territorial. Social es una empresa del Estado que tiene personería jurídica propia, puede ser incluso todo lo demás. O sea que esto impediría, pienso yo, la delegación de facultad. O sea que propongo el delegado a través de organismos que determinan. A través de organismos que al lugar desde donde sale, ¿no? Es decir, el calor de la América Latina nos da el sentimiento de la República. Así decía aquí. Pero la ley muchas veces por acá. Yo creo que sí. Sí. Y a Hay una participación de los ciudadanos al ejercicio de una función básica del Estado. Esa era la teoría de Carlos. indudablemente que es cierto, porque usted ese proceso no tiene la garantía. Sí, me incorpora En la derecha. Y hablé de un aspecto de fundamental de la integración de los ponentes de los cargos de los llanos de la integración de los cargos. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista teórico, afecta a una medida que hace la soberanía misma del Estado. Podría constituir en alguna medida una forma supraestatal. Supraestatal, sino un verdadero federalismo, al menos una forma emergente de unión transnacional. Bueno, supraestatal. Nosotros damos justamente en clase la Comunidad Autónoma Europea como sector de la experiencia de los intereses. Pero se trata de un sector muy amplio. ¿Qué significa el mercado? Pero es un sector. Toda la economía, la experiencia, de una unión que potencialmente es superestado, potencialmente, por cierto, influye, como decían los latinos. no es un superestado, sino tiene aspectos de un futuro. Hay en un futuro podría desarrollarse. No, por cierto, que no. Y madurar. ¿No? Pasando desde la unión económica a una comunidad política propia y libertaria. El proceso de integración está garantizado por los la integración europea se puede echar por los tres, por la Corte Comunitaria que decide el derecho común del reglamento comunitario sobre lo que es interno. Es casi un sabor, un sentido de federalismo, con un costo municipal de lo que podría ser una nueva bajo
bajo la soberanía de los aspectos. No hay nada de